Como a los 23 años me compré mi furgoneta de trabajo. La compré de segunda mano, era una Renault Traffic y en ese momento tenía poquísimo dinero. Lo que sí que tenía eran muchas ganas de ir de viaje. Tenía muchas ganas de descubrir mundo, de descubrir nuevos sitios, sitios donde no había ido. Sé que me gustaba mucho el chuletón, la idea de probarlo. Siempre es algo que me ha llamado mucho la atención, la comida. Y en ese entonces siempre había querido ir al País Vasco y probar el buen chuletón y visitar parte del norte de España. ¿Y qué hice? Pues nada, a la semana de tener la furgoneta, aún teniendo muy poco trabajo, hay muy poco dinero, cogí y me fui una semana a dar la vuelta por el norte de España. Dirección hacia ahí, lo primero, dirección al País Vasco, a probar ese chuletón que llevaba tantos años queriendo probar. Y recuerdo perfectamente que me lo pusieron en la mesa con unas brasas donde yo podía acabar de cocerlo a mi punto ahí. Uf, cómo estaba ese chuletón. Sé que me pusieron unas patatas y un poco de ensalada al lado. Estaba, lo recuerdo, buenísimo. No solo eso, después, bueno, fui a dar una vuelta por parte del norte, pasé por la playa de La Concha, pasé por Galicia, comí una mariscada ahí en Galicia y dirás, pero si tenías poco dinero, lo sé, pero con 23 años haces locuras para probar cosas que nunca has probado. Y no recuerdo exactamente cómo lo hice, pero hice una mariscada en Galicia porque es algo que siempre había querido hacer. Luego lo que aquí le llamamos el pulpo a la gallega, que ahí es el pulpo a la feria, pues también me hice la tapa de pulpo a la feria. Estaba brutal, nunca había probado un pulpo así, estaba buenísimo como lo hacen ahí. Como en casa, en ningún sitio, en este caso en el origen, en Galicia. Estuve visitando lo típico, que no lo había visto nunca, la Catedral de Santiago de Compostela, muy bonita. En ese momento la estaban reformando, pero en las dos columnas que hay en la parte principal hay una plaza, ¿vale? Donde tú la ves de delante, y esa plaza, pues se veía que la estaban reformando las dos columnas, pero para que no se vieran las reformas y pudieras hacerte una idea de cómo eran, pues básicamente lo que ponían era una imagen en las dos columnas y así tú te hacías una idea de cómo era. Era una imagen tamaño real de arriba abajo, pero muy bonito. Además, siempre había oído hablar del camino, el Camino de Santiago. Y es curioso porque cuando más te vas acercando a la ciudad, más vas viendo esas conchas donde van indicando, creo que es el camino. Seguramente vosotros lo sabéis mejor que yo el sentido que tiene, pero sí que cada vez que veo esas conchas, pues me recuerda al Camino de Santiago. Y cuando más te vas acercando, más vas viendo esas señales, más vas viendo a gente que a muchos kilómetros veías y de vez en cuando te encontrabas a alguien que veías que estaba haciendo el camino, que lo veías con un palo y con esta mítica concha, pero ya cuando más te vas acercando es como un embudo, ¿no? Y en ese embudo, si Santiago es o la catedral es donde se juntan todos, pues, pues cuando más te vas acercando a esa ciudad, pues como más gente te vas encontrando. Y era brutal ahí la gente que veías al llegar, muy cansada, gente muy contenta, y me lo puedo imaginar perfectamente porque me ha gustado hacer carreras muy largas y al final cuando has hecho tantos kilómetros y llegas a tu destino, tantos kilómetros no lo he hecho nunca, pero tiene que es por eso. Y haciendo menos, yo me he sentido súper bien al acabar. O sea, haciendo tantos tiene que ser una experiencia brutal y es algo que me gustó mucho. Además, no solo eso, sí que, como dije, yo tenía muy poco dinero, lo recuerdo perfectamente, y lo que hice es uno o varios días para ducharme, lo que hacía era irme a diferentes playas. Sabéis que en las playas hay las duchas esas donde tocas el botón. Pues era verano y aproveché para ducharme en las playas para así ahorrarme gran parte del alojamiento. Ya que dormir en alojamiento solo recuerdo dormir un día en alojamiento, ya que el resto de días lo hice básicamente
En la furgoneta que me había comprado, la cual no tenía vidrios por la parte de detrás, pues puse un colchón hinchable ahí que tenía y era un colchón hinchable del Decathlon, que por suerte era un que utilizábamos cuando de más pequeño había ido con mi padre con mis padres de camping, con mis padres y mi hermano. Y tuve la suerte que ese colchón se ajustaba bastante al detrás de la furgoneta y podía meterlo ahí. Y eso me hizo que pudiera dormir más o menos bien detrás de la furgoneta, pero sí que cuando llevas ya varios días durmiendo en ese colchón, que quieras o no, no es perfecto, no es como dormir en una cama, pues sí que un día agradecí de tener un sitio para poder dormir con una cama, agua caliente para poder ducharte si quieres por la noche. Un día fui a dormir de lo más económico, pero bueno, un sitio, no recuerdo exactamente dónde era. Y esa fue un poco mi experiencia. En ese momento lo vi un poco locura de decir, buah, te estás yendo, no tienes dinero, sé que me estaba gastando todo lo que tenía, digo, ¿y por qué estás gastando en la mariscada? Digo, si no tienes dinero. Y ahora viéndolo en perspectiva, digo, buah, es de las mejores cosas que he hecho, suerte que lo hice, porque al final es una experiencia que te llevas que si no hubiera hecho en ese momento, no sé si en otro momento me hubiera sentido capaz de hacer, ya que siempre nos podemos poner excusas de no hago esto por esta cosa o porque no tengo tiempo o por ese dinero. Yo tomé acción y ya lo hice y ahora ya que me quiten lo bailado.